Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el viernes 13 de marzo de 2026. Es la 1 de la tarde en Ciudad de México, el mediodía, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California, la misma hora para Sonora, para Cananea, Sonora, aunque en Mérida, Yucatán y en Chiapas son la 1 de la tarde. En toda la República Mexicana y en el planeta entero, con sus diferentes usos horarios, estamos presentes a través de la señal del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos muy contentos que nos acompañe este viernes que ya empieza a sentirse el ambiente del fin de semana. Si está usted de acuerdo, dentro de un par de horas, al concluir este servicio informativo, podemos dar ya por iniciado oficialmente el descanso de fin de semana. Pero mientras llegamos a ello, hay noticias. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que acabar con los privilegios y actuar con honestidad da resultados. Muestra de ello dijo en su conferencia matutina desde Colima en la reducción histórica de la pobreza y de la violencia. Llegó a Cuba el tercer envío mexicano de ayuda humanitaria. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá ese apoyo a la isla. El gobierno de Cuba y Estados Unidos han sostenido conversaciones orientadas a solucionar las diferencias bilaterales entre las dos naciones, informó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la Ciudad de México avanzan las consultas públicas para el Plan General de Desarrollo, un documento que guiará todas las acciones del gobierno capitalino para los próximos 20 años. Entrega la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, obras de mantenimiento en 3 unidades habitacionales de la colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez. Anuncia que este año se destinarán 600 millones de pesos para el mejoramiento en unidades habitacionales. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. 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 Only wanna know. La canción se llama Superstar y es la canción final de la película Jesucristo Superestrella, que fue un éxito en los años 70, en 1973, por ejemplo, y que corresponde a el fenómeno mediático, la manera como los productores de este filme interpretaron la presencia de Jesús, más que además de un líder espiritual, un mesías espiritual, lo ubicaron como una celebridad, un líder de masas cuya fama se salió de control. Quien interpreta la canción en la película y en la obra, en la puesta en escena, es ni más ni menos que Judas Iscariote, el que la Biblia y la tradición lo ubica como el villano de esta historia, pero que en este caso, en el fenómeno de la contracultura de los años 70, actúa como el escéptico, como la voz de la razón,
como el personaje que cuestiona si Jesucristo es realmente quien dice ser, o simplemente una persona que estuvo en el momento, en el lugar adecuado. Se hace un planteamiento también interesante que ya en esa época, en los años 70, se veía como lo que luego se convirtió en realidad. Si el mensaje de Jesucristo hubiera aparecido en la era moderna, con la televisión, los medios masivos de comunicación, las redes sociodigitales, ahora en este siglo XXI, el mensaje habría sido distinto, más claro, más fácil de difundir, o tal vez eventualmente muy mal interpretado. Es esta canción que es un reflejo de lo que se vivía en los años 70 y que de una u otra forma también parece presentarse en estos años. Se llama Jesucristo Superestrella, la película Superstar, interpretada por Carl Anderson, y la escuchamos en este viernes de Cuaresma para el mundo católico de el planeta entero. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. 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 Only wanna know. 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 Jesus Christ. Jesus Christ. Who are you? What have you said? Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estás escuchando Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero recordar que usted se puede comunicar con nosotros, si así lo dispone, a nuestras vías de contacto: 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27 es nuestro número de WhatsApp. También nos puede escribir a @imer_noticias en threads, en hilos y en X. También nos puede enviar mensajes, audios, fotos, videos, lo que usted guste y mande a Imer Noticias, nuestro espacio en Facebook y en Instagram. Y a mí me encuentra como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le quiero también mandar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C se encuentra Alberto Palomino en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Combatir privilegios da resultados, advierte Sheinbaum. Esta mañana la Conferencia del Pueblo se llevó a cabo en Colima. Desde allá la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente, a pregunta de los compañeros periodistas, se refirió nuevamente a el plan B de la reforma electoral y a otros resultados en lo que va de su gobierno, que ha conseguido, por ejemplo, concretar la estrategia en contra de la pobreza y pues como resultado de ello 13.4 millones de mexicanos salieron de esa condición. Todo a partir de ¿qué? De buscar ante todo terminar con la corrupción y los privilegios. Claudia Telles, cuéntanos qué más sucedió. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Hoy, Alberto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en Colima. Allá fue la conferencia de prensa y afirmó que acabar con los privilegios, gobernar sin frivolidades y actuar con honestidad da resultados. Muestra de ello, dijo, es la reducción histórica de la pobreza en 13.4 millones de personas, el aumento de la clase media y la disminución de la violencia. En este punto explicó que en el gobierno de Felipe Calderón aumentaron los homicidios dolosos de 28.6
a 70.9 diarios y con Enrique Peña Nieto de 70.9 a 100.5 casos diarios. Indicó que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador se rompió la inercia a la alza y en su gobierno, en el gobierno de la presidenta, la cifra ya pasó de 97.1 casos diarios en 2024 a 50.2 en lo que va del año. En la conferencia de prensa que encabezó en Colima, la mandataria insistió que disminuir privilegios da resultados. Vamos a escuchar. Para que se vean los resultados, porque la honestidad da resultados. Acabar con los privilegios da resultados. Apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados. Un gobierno que cree en su pueblo da resultados. Y así como se han dado resultados en la disminución de la pobreza, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia. Y por eso seguimos insistiendo en que disminuir privilegios, que el gobierno esté en la justa medianía, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, va a seguir dando resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estuvo acompañada por varios funcionarios, entre ellos la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, señaló que la entidad ha recibido poco más de 6,000 millones de pesos para programas del bienestar y más de 10,000 millones de pesos para obras de infraestructura, agua y caminos. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en la entidad se han desplegado 4,452 elementos federales de seguridad. Detalló que entre octubre de 2024 y el 10 de marzo de 2026 fueron detenidas 2,790 personas, además de que se aseguraron 4.5 toneladas de droga, entre ellas 271 kilogramos de fentanilo y 262 armas de fuego. Vamos a escuchar. Ejecutaron acciones operativas que permitieron detener a un líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros 5 integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las 2 bodegas donde se almacenaba. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto, Yair Leobardo N., cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Señaló que en campo nunca se ha tenido participación de agentes extranjeros y en este caso el aseguramiento lo llevaron a cabo instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad de nuestro país. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este caso, como en otros, y como parte del entendimiento que se tiene con Estados Unidos, hay un intercambio de información entre agencias de ese país, el Gabinete de Seguridad y la FGR. Vamos a escuchar. Esta información pues obviamente tiene que ser verificada por las autoridades mexicanas y en todo caso solicitar pues las órdenes de cateo o en su caso abrir carpetas de investigación relacionadas. Este es el caso de la información que proporcionó la DEA y que en otros casos proporcionan otras agencias de los Estados Unidos o pues instituciones diversas de los Estados Unidos. Nosotros también proporcionamos información a Estados Unidos. No solamente viene de allá para acá, de aquí para allá, de información que nosotros sabemos, de actividades que se realizan en los Estados Unidos, pues también informamos a las distintas instituciones. Así, Alberto, parte de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa, el reporte. El reporte, gracias Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sí, efectivamente, la presidenta Sheinbaum pues habló justamente sobre estos resultados. También presentó de nuevo las estadísticas sobre el índice de homicidios que se presentaron en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto y la tasa cómo se elevó a niveles pues nunca vistos en el periodo de usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando la tasa de homicidios llegó a niveles, como le digo, nunca vistos en nuestro país, al menos no en los tiempos del siglo XXI. Había algo parecido, aunque no hay estadísticas, por supuesto, en la Revolución Mexicana o en la Guerra Cristera, pero desde entonces no se había tenido un periodo de tanta violencia como la que desató
Calderón Hinojosa para auxiliar, para proteger a sus socios, el del cártel de Sinaloa. Los datos, los resultados están allí. Los números hablan de una reducción de 44% en el índice de homicidios que se cometen al día entre el septiembre, octubre de 2024 y febrero de este mismo año, además de un incremento en el número de incautaciones de drogas de todo tipo, más de 300 toneladas, entre ellas un decomiso importante que hubo de fentanilo en Colima justamente esta misma semana y que evitó que millones de dosis de este opioide llegaran a el mercado de Estados Unidos. Es parte de la información que se presentó en Colima durante la mañanera del pueblo, pero hay más sobre el tema. Falso que se quiera disminuir presupuesto a los estados con el Plan B. Y este es otro de los temas que ha dado vueltas en la conversación política de los últimos días. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó, ante cuestionamientos de periodistas, rechazó que el Plan B de la reforma electoral que presentó ayer mismo busque recortar 4,000 millones de pesos a los estados, al presupuesto de los estados del país, como asegura hoy en su primera plana el periódico Excelsior. Excelsior publica esto que ha sido desmentido por completo. Al contrario, se trata de ahorrar 4,000 millones de pesos al momento en que se reduce la asignación presupuestal y el gasto promedio por cada legislador en los congresos locales, al reducir los salarios y el número de regidurías que hay en muchos ayuntamientos y también reducir el presupuesto que se asigna al Senado de la República. Esto haría un global de 4,000 millones de pesos, que es muy parecido a la cantidad de recursos que se querían ahorrar con la iniciativa de reforma electoral que no alcanzó la mayoría calificada hace unos días en la Cámara de Diputados y por lo tanto fue desechada. ¿Para dónde van a ir estos 4,000 millones de pesos que se van a recuperar con el Plan B de la reforma electoral? Escuchemos a la presidenta de la República. Ayer lo dije con toda claridad. La propuesta, el Plan B, tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio. Y ese recurso, la propuesta es que se quede en el municipio y se quede en el estado, no que se lo lleve la federación, que se quede ahí, pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio, para tapar baches, para agua potable, para drenaje, igual que en el estado. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, el destino que se va a dar a estos 4,000 millones de pesos que se ahorrarían en caso de que el Plan B de la reforma electoral sea aprobado. También dijo que es el punto central de esta estrategia política es justamente hacer realidad la austeridad republicana, terminar con los privilegios que existen, todavía permanecen en algunos ámbitos de la vida política y sobre todo atender una de las exigencias más puntuales de los mexicanos. Vamos a escucharla. Ahora se presenta la propuesta y vamos a ver cuál es lo que plantean, que tiene que ver con disminuir privilegios y también con mayor participación de la gente, mayor democracia. ¿En qué? En la revocación de mandato, en que también la consulta popular pueda tomar algunos temas electorales. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no puede decidir sobre algunos temas electorales que hoy está prohibido? Entonces, en eso radica el Plan B y vamos a ver cómo responden. Pero aquí lo importante pues es ver lo que quiere el pueblo, no lo que quieren las cúpulas de los partidos. Por eso yo ayer dije, pues no se trata de negociar para generar consensos olvidando de quién eres. Pues no es el consenso por el consenso en sí mismo, sino para qué llegamos a la presidencia de la República y cómo le cumplimos a la gente con lo que nos comprometimos, y nosotros estamos cumpliendo. Y la gente tiene clarísimo que la presidenta está cumpliendo. Y quien no acompañó la propuesta que quiere el pueblo de México, no la presidenta. Le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de qué se trató la reunión que sostuvo esta semana en Palacio Nacional
después, el martes por la noche, después que la mayoría, que no se alcanzó más bien la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para autorizar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La presidenta Sheinbaum dijo que pues efectivamente los partidos políticos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues trataron de negociar el contenido de la reforma. Dijo la presidenta Sheinbaum que un escenario era pues acceder en ciertos elementos que pedían los partidos aliados, no ceder en otros, llegar a algún acuerdo intermedio en otros puntos, pero la presidenta decidió que no era esa la ruta que iba a seguir, a pesar de que se pudiera haber garantizado una eventual aprobación de esta iniciativa, aunque no hubiera sido la misma que envió la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar a la presidenta al momento de explicar algunos de los detalles de estas reuniones en Palacio Nacional y también las que se sostuvieron anteriormente en la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar. La secretaria de Gobernación encabezó distintas mesas y ella me informaba, pues dicen que esta parte sí, esta parte no. ¿Qué es lo que no querían? Pues que ellos querían seguir nombrando los plurinominales. Ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos, esencialmente. Pues es parte de lo que se estableció como una condición de los partidos aliados para apoyar esta iniciativa, y la presidenta dijo no, lo importante es que se plantee lo que la mayoría de los mexicanos están solicitando, y de hecho presentaron en esta conferencia de prensa de nuevo la encuesta de la empresa de opinión pública Encol, que establece, entre otros elementos, que más del 83% de los mexicanos están en favor de que se cambie la forma de elegir a los diputados plurinominales, y un porcentaje similar están en favor de que se reduzca el financiamiento público a los partidos políticos y las autoridades electorales, que alcanzan decenas de miles de millones de pesos cada año. La presidenta Sheinbaum también fue cuestionada sobre un punto que está relacionado con la reforma electoral, con el cambio en el sistema político, es decir, la prohibición para que haya nepotismo en la selección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Un ejemplo que le señalaron es el del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien insiste en impulsar la eventual candidatura de su esposa como su sucesora, como la próxima gobernadora del estado de San Luis Potosí. Según el actual gobernador Ricardo Gallardo, si esto ocurriera, no sería nepotismo, es lo que interpreta este funcionario público. Vamos a escuchar lo que opinó la presidenta Sheinbaum. Bueno, con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no. Yo envié una iniciativa en donde prácticamente en enero, febrero del 2025, enviamos una iniciativa que prohibía que dejes o que sea candidato un familiar directo después de la persona. Es decir, si un presidente municipal, el siguiente es su hijo, pues no se puede. Tendría que esperarse 3 años a poder ser candidato. Entre otras razones, pues porque se presume que hay apoyo del familiar al otro familiar. El Congreso tomó la decisión de aprobar, pero hasta el 2030, no en el 2027 como yo lo proponía. Pues ya fue decisión del Congreso en 2030. Pero es algo que yo propuse desde el 27. Entonces, en este caso, pues no estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona. Y no es un asunto mío. Si ponemos la encuesta, la gente tampoco está de acuerdo. No sé si la pones la encuesta. Entonces, pues que haya cambio y que te espere 6 años. No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente, pues que hay cosas que no deben ser. Y además, en esta conversación con periodistas salió a luz lo que sucedió, por ejemplo, en Coahuila, donde el gobernador Humberto Moreira, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, terminó su periodo de gobierno y lo sucedió en el cargo su hermano Rubén Moreira. Él fue un clásico ejemplo de nepotismo. En ambos casos, el resultado de estos dos gobiernos fue desastroso, según
han señalado organizaciones civiles de esa entidad. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el periodo de gobierno del primero de los Moreira, de Humberto, ocurrió la masacre de Allende en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos, donde un número que no se supo con claridad de personas y vecinas de ese poblado fueron asesinadas. La cifra que más se acerca a lo que pudo haber ocurrido es de 300 personas asesinadas en venganza por una traición de alguien que vivía allí, una traición al cártel de los Zetas, que tenían el control total de toda aquella región en esos momentos. Llegaron y asesinaron, quemaron básicamente en ese lugar a unas 300 personas, según se dijo en su momento. Esta tragedia, esta masacre, quedó oculta durante algunos meses. Era tal el pánico que había en ese entonces en el gobierno de Humberto Moreira, que fue hasta que hubo una investigación periodística y también que algunas personas sobrevivientes que huyeron a otros lugares, que contaron lo que había ocurrido, y los detalles se conocieron paulatinamente, pero no en México, sino en Estados Unidos, a donde huyeron decenas de personas a protegerse, y después de que se detuvo algunos de los que participaron en esta masacre y exfuncionarios vinculados a el tema. También no hay que olvidar que en aquella época también hubo el control de una cárcel en Piedras Negras, en Piedras Negras, la cárcel local que estaba bajo el control de los Zetas, que utilizaban ese lugar como refugio, donde tenían, en las noches salían las bandas a cometer homicidios, a secuestrar, y donde contaban incluso con un horno crematorio dentro de esta prisión para deshacerse de la evidencia de sus crímenes. Todo esto en el periodo de gobierno del priista Humberto Moreira, a quien sucedió en el cargo su hermano Rubén Moreira. Un caso de nepotismo que recordó la presidenta Sheinbaum esta mañana y que alimenta la tesis, la convicción de que no es posible que se mantenga esta práctica política por más tiempo en nuestro país. Seguirá ayuda humanitaria de México a Cuba. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué fue lo que sucedió esta madrugada para México a las 5 de la mañana más o menos? Y en las 7 de la mañana, 7:30 en Cuba. Bueno, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, ofreció un mensaje a Cuba, por supuesto, pero también a Estados Unidos, donde ofreció detalles de lo que sucede en estos momentos. Básicamente que hay ya una negociación que se reconoce abiertamente entre el gobierno de Cuba y la Casa Blanca. Pero vamos por partes. Esta mañana en Palacio Nacional se informó de un tema que México ha mantenido desde hace décadas y que se reforzó en estos últimos meses: la ayuda humanitaria que ha enviado el gobierno de nuestro país para tratar de aliviar la decisión criminal de Donald Trump de intensificar el bloqueo que existe contra Cuba y sancionar a los países que le vendan petróleo a los cubanos para la sobrevivencia de ese país. Esta mañana se informó que 2 buques de la Secretaría de Marina Armada de México llegaron a la bahía de La Habana con un tercer cargamento de ayuda humanitaria. Esto fue confirmado por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, en un mensaje en su cuenta de X. La funcionaria publicó también un video donde se observa el arribo de una de las embarcaciones. Antes de esta publicación, en otro mensaje en la misma plataforma en X, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, compartió fotografías del arribo a la isla de estos 2 buques de la Secretaría de Marina, el Huasteco y el Papaloapan, que han sido utilizados para llevar la ayuda a Cuba, que contiene básicamente alimentos y medicinas. El presidente de ese país, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció públicamente a México como el país que se ha destacado por apoyar a Cuba en las actuales circunstancias y agradeció especialmente a la presidenta Sheinbaum este nuevo envío
todo en el marco de la crisis económica y energética que se vive en la isla después de las amenazas de Estados Unidos de aplicar aranceles a cualquier país que venda petróleo o combustibles a el pueblo cubano. Hay que recordar que el primer envío de México hacia Cuba, con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, llegó a La Habana a bordo de los buques Papaloapan y el Isla Holbox, esto el pasado 12 de febrero. El segundo cargamento, con 1.193 toneladas de alimentos básicos, llegó a la isla a bordo de los barcos Papaloapan y Huasteco. Esto fue el 28 de febrero. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina han destacado que estos envíos son parte de las instrucciones que dio la presidenta Sheinbaum para mantener la tradición solidaria de México con el pueblo cubano. Por cierto que dentro de este proceso de apoyo a los cubanos, no solamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel, sino sobre todo a las mujeres, niñas, niños, hombres de Cuba, ha habido una gran cantidad de mentiras, de violencia, de insultos en las redes sociodigitales, y también en los medios comerciales. La televisión privada, particularmente TV Azteca, está desatada con las mentiras en este tema público. Hace unos días puedo llamarle ahí una pieza en video, porque no es periodismo eso, una pieza en video donde supuestamente se denunciaba que la comida, la ayuda enviada por México se está vendiendo en las tiendas de Cuba, lo cual es absolutamente falso. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento de la ayuda humanitaria que ha estado enviando México, tanto desde la sociedad como del propio gobierno. Es importante porque, por cierto, en una de las televisoras se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México, cosa que es absolutamente falsa. Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes, de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas. ¿Tienen planeado concretar un nuevo envío de ayuda? Falta todavía enviar una parte de lo que queda en el Zócalo. Enviando 3 viajes y se van a seguir enviando. Y respecto al envío de petróleo, ¿se ha encontrado alguna alternativa? Estamos buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender, porque también de eso se trata, de comercio. Exactamente, no se trata de regalar nada en el caso del petróleo, sino de venderlo, porque eso es lo que ha ocurrido desde siempre, que México le vende petróleo a Cuba. Esto viene desde los tiempos de, pues ya desde los años 60, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se mantuvo y se incrementó la ayuda, siguió en los gobiernos posteriores, inclusive en el periodo de la usurpación de Calderón Hinojosa, a quien tanto admiran muchos panistas todavía y opositores, también se vendió petróleo. Es más, después de Carlos Salinas de Gortari, el único, ocupante de la residencia oficial de Los Pinos que se ha tomado fotografías con el todavía vivo comandante Fidel Castro fue Calderón Hinojosa. ¿Por qué es importante esto? Pues porque se insiste una y otra vez que el presidente López Obrador se tomó fotos y anduvo por allá en Cuba, lo cual es, de nuevo, absolutamente falso. Todo esto que le presentamos este momento surge de la conferencia de prensa del presidente Miguel Díaz-Canel, quien anunció esta mañana que hay ya conversaciones con Estados Unidos para buscar a través del diálogo una salida a estas amenazas, este nuevo ataque de Donald Trump al pueblo cubano. En estas conversaciones participa uno de los hijos del comandante Raúl Castro. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Cuéntanos, Abia Vargas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Igual un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio a conocer que el gobierno de Cuba y de Estados Unidos han sostenido conversaciones con el fin de solucionar, por la vía del diálogo, las diferencias bilaterales entre ambas naciones. Precisó que las conversaciones fueron dirigidas por el comandante del Ejército de Cuba, el Partido del Estado, funcionarios de gobierno y el propio Miguel Díaz-Canel, y precisó que factores internacionales han facilitado los diálogos. Escuchemos. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones. Además, el presidente de Cuba recordó que no responden a las campañas especulativas y señaló que es un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos entre las dos naciones e impacta a la región. Así lo dijo. En los intercambios que se han sostenido, hemos expresado, o sea, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos. Y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional. Y bueno, en tanto, un tema que ha dado pues mucho de qué hablar es sobre las presuntas donaciones, estas acusaciones que han hecho personajes de la derecha en donde señalan pues que Cuba ha desviado las donaciones que se le han proporcionado. Ante eso, pues el presidente de Cuba señaló que no han desviado ninguna donación que les han otorgado a algunas naciones y señaló que esto pues es parte del proyecto de cooperación como el que ha sido pactado en Naciones Unidas y pues rechazó de manera contundente que se desvíen estas donaciones. Además resaltó la firmeza con la que ha actuado el gobierno de México en la defensa de Cuba en un momento en donde se busca aislar nuevamente al gobierno cubano. Así lo dijo. La actualidad es que estamos recibiendo donaciones y sobre todo hay un país amigo, hermano, que se ha mostrado a una altura tremenda que es México, encabezado por su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido una firmeza en la defensa a Cuba tremenda y que agradecemos y respetamos y cada vez admiramos más. Y bueno, de otros países. Y bueno, también en esta conferencia de prensa que dio el presidente cubano, aclaró que pues no fue un operativo para rescatar a las familias. Este operativo registrado en días pasados que se realizó en un buque fuertemente armado y que llegó a territorio cubano, sino que fue una filtración militar financiada por el gobierno de Estados Unidos con fines terroristas. Y mencionó pues que se estableció un proceso penal o que se lleva a cabo ya un proceso penal para los detenidos y que pues son considerados terroristas. Además se aseguró de que se ha dado atención médica a todos los heridos, además de que han sido reportados a los familiares sobre las personas que han fallecido. Y bueno, el presidente de Cuba también abordó el tema sobre los cubanos en el exterior y señaló que los han apoyado, incluso pues han planteado propuestas e impulsado una nueva plataforma para que pues puedan tener mayor actividad en cuestiones del país, de las decisiones que ha tenido el gobierno de Cuba. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias a Abye Vargas sobre esto ocurrido en Cuba y en México, concretamente en Colima, donde se llevó a cabo la Conferencia del Pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que frente al bloqueo que enfrenta Cuba, el pueblo de Cuba por Estados Unidos, y también ante el reconocimiento de que hay conversaciones con la Casa Blanca, es indispensable, dijo la presidenta Sheinbaum, que siga el diálogo, el intercambio de ideas. México ha jugado un papel importante en este tema, no solamente porque es pues prácticamente el único país de América Latina que mantiene la ayuda humanitaria a Cuba, sino también por sus reiterados llamados a que haya
diálogo en este y en todos los temas. En el caso de Cuba, dijo esto a la presidenta. Qué bueno, siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo. México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, y precisamente en esta postura que es la que define la política exterior de nuestro país, la política Estrada, la presidenta Sheinbaum comentó que hubo una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a su vez conversó con el presidente Lula da Silva de Brasil para acordar la publicación de un pronunciamiento conjunto en favor de la paz y un llamado al cese al fuego en Medio Oriente. Este comunicado, de hecho, se publicó temprano este viernes. La iniciativa fue de Gustavo Petro. Se hace esta invitación a otras naciones porque la consecuencia de lo que sucede en Medio Oriente es global, no solamente en el costo de vidas humanas, sino también en las repercusiones económicas por el incremento, por ejemplo, del precio del petróleo, que ha superado los $100 por barril en el caso del crudo Brent, que es el de referencia de la producción europea. Escuchemos. Una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a $100 el barril. Entonces, países que no tienen petróleo, por ejemplo, pues el aumento en la gasolina pues es muy alto y afecta a toda la población. ¿Qué dice este comunicado que se difundió conjuntamente entre Brasil, Colombia y México? Escuchemos. Los Estados Unidos mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto. Lo que señala este comunicado que se dio a conocer esta mañana en Colombia, en México y en Brasil. Y a propósito de lo que le comentábamos hace unos minutos sobre la situación en Cuba, bueno, un grupo de artistas, escritores, periodistas y trabajadores del sector cultural en México lanzaron la convocatoria Cultura contra el Fascismo. Es un llamado a la población para organizarse y contribuir en la defensa de la cultura humanista y sobre todo en solidaridad con el pueblo cubano, con los cubanos, con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres cubanos. Este pronunciamiento contra el fascismo pues va a ocurrir, bueno, hay un llamado más bien a pronunciarse justo contra el fascismo en un encuentro que se va a celebrar el próximo 16 de marzo en el Salón Los Ángeles. No podía ser en otro lugar que el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, en Ciudad de México, en la calle Lerdo 206, muy cerquita de Tlatelolco. Si usted nos escucha en la capital del país, sabrá dónde está, y si no, ya le damos las coordenadas. Entre quienes firman esta convocatoria se encuentran, por ejemplo, el músico Horacio Franco, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, Mardonio Carballo, poeta, director de Virtual TV, del canal de Justicia TV, se llama más bien Justicia TV, el canal de El Poder Judicial en su nueva etapa, el actor Damián Alcázar, también el productor y director Sergio Arau, el periodista, escritor y músico muy
conocido en este espacio Federico Bonazo, Conchi León, el monero El Fisgón y nuestra compañera, colega periodista Alina Duarte, que anda ahí también firmando esta convocatoria. Si tiene usted oportunidad, vaya, dése una vueltecita a el Salón Los Ángeles, uno de los lugares más adecuados para este tipo de reuniones, de encuentros de solidaridad, y aprovecha para mover el bote un ratito. Hola, ¿qué tal, Alberto? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, esto que le vamos a presentar es un enlace que tenemos con nuestra compañera Alina Duarte, que se encuentra justamente en Cuba. Nos hizo esta grabación por la forma en la cual se encuentra las comunicaciones en Cuba, y nos envió este mensaje, una actualización de lo que sucede allá. Vamos ahora sí a escucharlo. Hola, ¿qué tal, Alberto? Saludos a ti y a toda tu audiencia desde La Habana, aquí en Cuba, en donde el día de hoy han ocurrido varios eventos. Desde temprana hora el presidente Miguel Díaz-Canel informaba justo sobre estas conversaciones que se están sosteniendo ya con autoridades estadounidenses, algo que ya al menos se venía especulando en las últimas semanas. Sin embargo, bueno, ahora es el propio presidente Miguel Díaz-Canel quien confirma estas conversaciones, las cuales dice pues son sensibles, están ejerciendo también con responsabilidad y no caerán justo en el tema de las especulaciones. Esto dijo no alterar la política exterior que ha sostenido la Revolución Cubana durante más de 6 décadas, e insistió en que por parte de Cuba se está insistiendo en que estas conversaciones se den en el marco de una paridad, ¿no?, entre los estados, de igualdad y de respeto, claro está, al derecho internacional, que pues también hay que decirlo, no necesariamente se ha respetado durante las últimas semanas. Y déjame comentarte también, Alberto, que bueno, me encuentro a unos pasos justo del malecón, en donde esta mañana llegó la ayuda humanitaria, el tercer envío por parte del gobierno de México y también del pueblo mexicano. Recordemos, varias de las toneladas que arriban el día de hoy aquí son pues prácticamente gracias a la organización también del pueblo mexicano, que tendió acopios en diferentes estados de la República y también en el Zócalo capitalino. Ya se ve en el malecón justamente están ya descargando estas varias toneladas de ayuda. Y pues esta ayuda también se refirió el presidente Díaz-Canel en la mañana, en donde señalaba que ha habido mucha firmeza por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en tanto a pues seguir ayudando a pesar pues de las amenazas que todos hemos visto por parte del presidente Donald Trump. Y como podrán escuchar también al fondo, uno de los grandes temas que salen en los medios pues es justamente el tema del combustible. Esta mañana informó el presidente Díaz-Canel que 3 meses es la temporalidad en la cual no ha ingresado petróleo ni combustibles aquí a La Habana. Sin embargo, hay varios vehículos que se las han ingeniado para conseguir el combustible, que sí es realidad, es bastante escaso, pero también hay otros transportes que se han adquirido para que sean transporte colectivo, muchos de ellos también eléctricos, y bueno, se escucha el pasar de estos automóviles. Así que pues la verdad es que a pesar de que en medios internacionales insisten en que hay varias protestas, lo cierto es que las noches por acá han sido bastante tranquilas, más allá también de la escasez de energía eléctrica que se ha tenido que distribuir, pero que la parte buena de todo esto es que también el envío de paneles solares ha ayudado bastante, ha alcanzado el máximo histórico de producción de energía solar aquí en la isla, y se espera que el próximo 21 de marzo llegue un convoy, una flotilla que también traerá paneles solares. Así que bueno, pues hasta aquí la complejidad de todo lo que ha pasado en esta pequeña y gran isla en las últimas horas, Alberto. Muchas gracias a nuestra compañera Alina Duarte, quien se encuentra, como acabamos de escuchar, en Cuba, muy cerca del malecón de La Habana. Un reporte que nos envía grabado por las dificultades de la comunicación, porque no solamente hay problemas en el abastecimiento de combustible, sino también un bloqueo sistemático por parte del gobierno de Estados Unidos y también por grupos ultraderechistas en Miami particularmente, que se dedican
a bloquear las señales de radio, de televisión y ahora también de internet, con ataques todos los días tratando de destruir la infraestructura cibernética que tiene Cuba, con todo lo precaria que puede ser. Es parte de lo que se vive todos los días en ese país ante esta embestida, no solamente de la autoridad de Estados Unidos, sino de todos los grupos de personeros que están alrededor de este mismo propósito y que pues cuentan con el permiso, el financiamiento, el entrenamiento, las facilidades, la protección de las agencias de seguridad estadounidenses para tratar de hostigar desde hace casi más de 60 años a el pueblo de Cuba y al gobierno de ese país, y por eso las dificultades en la comunicación, que también se suma que por este bloqueo no ha habido un proceso de actualización necesario, no solamente en términos de la infraestructura cibernética, sino de otros elementos. Bueno, ya forma parte del escenario turístico, inclusive los automóviles de los años 50 que circulan todavía en La Habana y en Varadero y en todas las ciudades de Cuba, que quedaron allí después del triunfo de la Revolución Cubana y del bloqueo que estableció John Fitzgerald Kennedy, el carismático presidente de Estados Unidos, carismático para algunos, enemigo para otros, y que dejó a Cuba congelado en algunos aspectos en un momento de la historia. Vamos a otros temas. También esta mañana se habló sobre economía. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias al modelo económico que se puso en marcha a partir de 2018 con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este descenso en el número de pobres y el aumento al mismo tiempo de la estructura de la clase media solamente se había visto hace, ¿qué será?, casi 50 años, durante el proceso del llamado Milagro Mexicano, que ocurrió entre 1958 y finales de los años 60, y que mantuvieron a México, por ejemplo, con un proceso de crecimiento de su Producto Interno Bruto superior al 6% anual. Fue el momento en el cual se aceleró el proceso de industrialización del país, el proceso que inició en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que implicó el cambiar el sino de la vida cotidiana en México, que se transformó de ser particularmente rural y se transformó en un entorno urbano, y no solamente por la migración de personas, sino también porque el impulso económico se trasladó paulatinamente de los cultivos, de la siembra, de diversos alimentos, de la explotación de la madera, etcétera, se trasladó a la fabricación de manufacturas, con todo lo que implicó un modelo proteccionista que cerró la frontera mexicana a la competencia de otras naciones y que permitió un desarrollo industrial, pues digamos, fuerte para aquellos años. En ese entonces, el llamado Milagro Mexicano tenía, por ejemplo, la característica de que con un sueldo se podía comprar una casa, mantener sin problema a una familia y vivir en la clase media. Todo esto se perdió a partir de las crisis económicas de los 70s, 80s y se enterró casi por completo en el periodo de los gobiernos neoliberales. Ahora la circunstancia es otra, dijo la presidenta Sheinbaum. No sé si recuerdan que decían que si llegaba la Cuarta Transformación a gobernar, pues iba a haber devaluación del peso, iba a haber endeudamiento, iba a caer la economía, no iba a haber más que mayor número de personas en la pobreza, que estábamos en contra de la clase media, en fin, cantidad de barbaridades que se dijeron en su momento. Y esta gráfica lo que muestra, pues es como de manera histórica cae el número de pobres y aumenta el número de personas que alcanzan la media, la clase media en el país. Eso no había ocurrido en México quizá más que en el Milagro Mexicano, en el llamado Milagro Mexicano, en el desarrollo estabilizador. Este es algo
pero además en 4 años, de 2020 a 2024. Y eso tiene que ver con una máxima, que es la prosperidad compartida. No se puede hablar de prosperidad si la prosperidad solo llega a unos cuantos. La prosperidad es para todos o no es prosperidad. O dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Ese modelo económico que se dice en tan pocas palabras, pues lo que muestra es que es benéfico para el pueblo. Y sí, se dijeron muchas barbaridades, todavía están ahí presentes y de vez en cuando las recuerdan personajes de la calaña del comediante Chumel Torres o alguien muy parecido, cada vez más parecido a este personaje que en algún momento pues sí era un profesional del periodismo. Hablamos del economista Carlos Loret de Mola, que insisten, y bueno, sin contar con todos los demás a los cuales les ganó el odio y algo les sucedió que de su inteligencia y su capacidad de análisis pues lo perdieron o la transformaron para quién sabe qué cosas y ahora solamente en sus publicaciones destilan odio, promocionan la violencia y mentiras, por supuesto. Y lo que se decía, estas barbaridades que refiere la presidenta Sheinbaum, que iba a estar el dólar a 30 pesos, en las llamados para que usted comprara dólares, en fin, ese tipo de cosas que no ocurrieron y por el contrario, todos esos pronósticos de los agoreros del desastre, pues no se cumplieron. Y ahora hay un clima importante en nuestro país que atrae la inversión extranjera. La presidenta Sheinbaum habló sobre esto, que tiene un episodio en una reunión que tuvo con inversionistas de Europa. Escuchemos. Hay diversas inversiones, inclusive ya con los permisos que ha estado coordinando la Secretaría de Economía, en distintos sectores, desde sector automotriz incluso, electrónico y textil, varios sectores de inversión extranjera. Y por otro lado, la propia inversión de los empresarios nacionales, que entre otras cosas tiene que ver con el Plan México. Farmacéutica, me olvidé. Hay muchísimo interés en la inversión farmacéutica en nuestro país, tanto nacional como extranjera. Y por otro lado, el Plan México, en donde queremos recuperar sectores que fueron disminuyendo su participación y que aumentaron las importaciones. Ese es el caso de la textil, de insumos médicos y de otras áreas en donde también hay inversiones. Entonces, el año pasado llegamos al récord de inversión extranjera directa y este año estamos esperando más inversión. Recientemente recibí a unos inversionistas de los países nórdicos muy interesados en varias inversiones. Hablaron de farmacéutica, en el sector energético, ahí en el área en donde estamos permitiendo la inversión privada, incluso en la producción de insumos para la generación eléctrica renovable. Recientemente hubo una inversión muy importante de General Electric que adquirió una planta muy importante de un grupo empresarial de Monterrey, pues que habla de que Estados Unidos, General Electric de Estados Unidos, pues está pensando en México para ampliar su producción. Entonces va bien pues la inversión en el país. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de las inversiones extranjeras que se anuncian hacia México y que superan los 277,000 millones de dólares hasta el momento, y falta todavía 4 años, casi 4 años y medio para que termine el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es viernes, ya hasta la tos me gana porque es viernes y también necesita la garganta descansar un poquito, y siempre es importante pues recordarlo que es el último día laboral para muchas personas, que se acerca el fin de semana. Dentro de 58 minutos aproximadamente podemos dar por iniciado este periodo de descanso, y qué mejor que seguir con nuestra misma línea. Empezamos este servicio informativo en los años 70 y ahora vamos a los años 80 con una
de las canciones que en su momento causaron furor, porque así fue, y que fueron el soundtrack de una película muy juvenil. A ver si la identifica. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, usted se puede comunicar a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias en X y en Threads, hilos, o bien a Imer Noticias en Facebook e Instagram. Estamos pendientes de sus comunicaciones. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy bien, buenas tardes, mi querido Alberto. También es un gusto poderte saludar y a tu amable audiencia. ¿Cuál es la propuesta de esta tarde, Isidro? Bueno, como ya hemos advertido en otras ocasiones, la idea de esta columna, Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, es ofrecer a las personas que nos escuchan ideas, teorías, concepciones del mundo, enfoques y análisis que permitan ayudar a comprender la realidad en un esfuerzo por transformarla, ¿verdad? Y entonces desde esta perspectiva hoy queremos proponer un texto que tiene que ver con el maltrato animal y algunas soluciones que se postulan desde la filosofía, Alberto. Entonces la obra lleva por título Cuestiones de especie y fue publicada en la ciudad de Milán por la casa editorial Eleutera en el 2017. El autor es Massimo Filippi, quien es un teórico de la política que enseña filosofía en la Universidad Vita Salute San Rafael en la ciudad de Milán, en Italia. Pues bien, en esta obra se examina la cuestión animal no solo desde la ética, sino como un problema estructural del poder y la política. Su tesis principal es que la dominación que los humanos ejercen sobre los animales es una forma de crimen en tiempos de paz. Analiza cómo la ideología occidental de dominación se manifiesta en el trato hacia los animales, criticando la ruptura de la naturaleza por parte del ser humano. El autor combina la teoría política crítica con un compromiso activista, buscando redefinir los límites entre humanos y animales para cuestionar la exclusión de estos últimos de la esfera política y de los derechos. Rechaza la idea de que pertenecer a una especie, en particular la humana, sea un criterio legítimo para dominar, explotar o excluir moralmente a otros seres vivos. Postula un antiespecismo que sostiene que la vida de un animal no vale menos solo por no ser humana, así como el racismo o el sexismo establecen jerarquías injustas entre las personas. El especismo establece una jerarquía entre especies. El antiespecismo cuestiona esa jerarquía. Una confusión común es pensar que el antiespecismo es solo sensibilidad, solo compasión
o solo protección animal. En realidad, el antiespecismo no es sentimental, sino crítico y sobre todo político. Pregunta cosas incómodas como ¿por qué algunas vidas se protegen y otras se explotan? ¿Por qué el Estado salva perros pero permite mataderos? ¿Quién decide qué animales importan y cuáles no? ¿O por qué el sufrimiento animal se vuelve visible solo cuando conviene políticamente? El autor sostiene que el especismo no es solo un prejuicio individual, sino un sistema institucional con leyes, políticas públicas, discursos científicos, prácticas económicas y narrativas culturales. Desde esta perspectiva, el bienestar animal puede convivir perfectamente con la dominación si no se cuestiona quién manda, quién decide y quién se beneficia. Por ello, el antiespecismo no se conforma con rescates, desconfía del animalismo de Estado y exige democratizar el cuidado animal y no centralizarlo. El libro proyecta una filosofía política de la animalidad que analiza cómo el poder organiza, jerarquiza y gobierna las vidas animales y cómo esa gestión está profundamente entrelazada con la política, la economía y la historia humanas. No se pregunta solo, ¿los animales sienten?, sino y sobre todo, ¿quién decide qué vidas animales importan, bajo qué condiciones y con qué fines políticos? Y desde esta perspectiva, Alberto, se distingue de la ética animal clásica y tradicional, que se centra en el sufrimiento, en los derechos, en la sentiencia y en los deberes morales individuales. Por el contrario, la filosofía política de la animalidad desplaza el foco hacia el Estado, hacia las instituciones, las leyes, los discursos científicos y las prácticas de gobierno. No se pregunta solo qué está mal, sino cómo se produce y se administra lo que cuenta como bien y como mal para los animales. La importancia del libro que hoy comentamos radica en que concibe a la animalidad como una categoría política, donde los animales no existen solo como hechos biológicos, sino como figuras políticas. El animal protegido, el animal plaga, el animal productivo, el animal de compañía y el animal sacrificable. Todas estas categorías no son naturales, son fundamentalmente decisiones históricas y políticas de las personas sobre la vida animal. El autor sostiene que la explotación y el asesinato de animales no humanos no son accidentales o incidentales, sino que son constitutivos de las ideologías y prácticas del poder en las sociedades contemporáneas. Esto implica que el uso de animales como carne, fuerza de trabajo, experimentación o entretenimiento está integrado en las arquitecturas jerárquicas de poder de la cultura occidental y que la categoría de especie funciona como una construcción performativa que legitima jerarquías entre humanos superiores y no humanos inferiorizados. El autor rechaza lo que denomina animalismo de espectáculo, es decir, una forma superficial, moralista o mediática de hablar del bienestar animal sin abordar las bases políticas profundas del problema, para proponer en su lugar un antiespecismo político que no está centrado en demostrar solamente la capacidad del sufrimiento animal, sino en cuestionar las estructuras de dominación que lo hacen posible y en articular una liberación concreta de los cuerpos sensibles. Finalmente, Alberto, y de este modo, el foco no está en la prueba del sufrimiento, sino en cómo transformar social y políticamente la vida de los animales que son objeto de explotación y sufrimiento. El libro propone una reconfiguración del pensamiento político que reconozca a los animales no humanos no solo como sujetos que sufren, sino como centros de conflicto político y social en una transformación más amplia del orden dominante, Alberto. Y esto implicaría entonces, Isidro, si entiendo bien esta propuesta que nos haces, el cambiar el paradigma de
una supuesta racionalidad humana como el principal punto de diferencia con los animales con quienes convivimos y debemos aceptar, no sé si necesariamente como iguales, pero sí como parte del mismo entorno. ¿Habría que reconocerles entonces una racionalidad particular a los animales, Isidro? Sí, yo creo que tienes toda la razón, Alberto. Ya los estudios científicos, los desarrollos de la ética práctica y distintos ámbitos que han reflexionado sobre el tema de la animalidad reconocen no solo la especificidad de sus características como seres vivientes, como serían la sintiencia, que es aquella capacidad de sentir dolor, miedo, frío, hambre, sino que van más allá para postular la idea de que los animales son no solo titulares de derechos, sino que también poseen una dignidad animal intrínseca a su sola existencia, no como un hecho biológico más, sino como un ser que en muchos sentidos también piensa, también se organiza y también sabe vivir en comunidad. Es un terreno muy amplio en desarrollo, pero que nos invita a repensar nuestra relación con los animales en momentos en los cuales, Alberto, el maltrato pues se observa en todos los ámbitos. Y cuestiona nuestra propia existencia como humanos, porque la capacidad de organización y de aprender a vivir y desarrollar la comunidad es lo que supuestamente nos hizo distintos y nos ha permitido tener esta posición ahora como humanos, Isidro. Y se desarrolló una visión y una práctica antropocéntrica donde el ser humano se colocó en el centro de la vida y tomó el papel de juez de qué vidas importan y qué vidas no importan. Yo creo que es el momento de hacer una autocrítica y reconocer que somos solamente una parte, los humanos, de un universo de vidas muy diferentes que tenemos que reconocer y respetar. Importante y sobre todo necesaria esta reflexión que nos ofreces, Isidro. Muchas gracias. Soy yo el que agradece, te deseo muy buen fin de semana, igualmente a nuestra amable audiencia. Chao, hasta pronto. Chao. Es Isidro Cisneros y esta propuesta editorial de Massimo Filippi que va más allá de lo que de pronto podemos nosotros entender como una forma, entre comillas, de proteger a los animales. Reconocerlos como iguales, habría que partir de la base de que somos todas, todos, todes, iguales y desiguales en cierta manera, y también en ese sentido, pues los otros seres vivos que nos acompañan en este viaje. Avanza nuevo mapa de Ciudad de México. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Ciudad de México. Desde hace ya algunos días está en proceso un foro, una serie de foros de consulta pública del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México que pretende mantener o construir una nueva manera de desarrollar, de vivir y de construir pues lo que sea necesario en esta gran urbe. Es un plan diseñado hacia 2045, es decir, no es un asunto sexenal, sino que va mucho más allá de decisiones meramente políticas. Este documento ha causado polémica. Hay algunos que ya en su propia digamos, pequeñez de análisis, como el Partido Acción Nacional, se concentran en un pedacitito de este gran plan y alegan la defensa de los comités de participación comunitaria, por ejemplo, que es uno de los pocos semilleros que le quedan a este instituto político en la capital del país y que en algunos lugares concentran el poder y la capacidad de decisión a nombre de los vecinos, muchas veces apáticos, que resultan simplemente en acciones, en obras, en planes y estrategias que les benefician a unos cuantos. La idea es justamente quitar el control de esas élites que surgieron como una presencia ciudadana, quitarles también el control y trasladarlo a los vecinos, a nosotros los que vivimos en Ciudad de México, a través de toma de decisiones, por ejemplo, en asambleas ciudadanas y no en estos comités que son cooptados por grupos políticos, en este caso del Partido Acción Nacional, de otros partidos también,
y a veces también hasta de grupos que no necesariamente están vinculados con la legalidad. ¿De qué se trata toda esta propuesta? Nuestra compañera Jessica Martínez nos cuenta. La Ciudad de México se encuentra en un momento de definición que marcará la pauta para los próximos 20 años. Actualmente se llevan a cabo los foros de consulta pública del Plan General de Desarrollo, un documento que guiará las acciones que el gobierno capitalino debe tomar a largo plazo para mejorar la Ciudad de México y adaptarse al cambio sociodemográfico que enfrentará en los siguientes años. Su finalidad se centra en fortalecer la vida en comunidad, cuidar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de todas las personas, impulsar la economía, disminuir las desigualdades y preparar protocolos ante las emergencias. El Plan General de Desarrollo posee el nivel constitucional local, por lo que se garantiza que los proyectos de infraestructura y desarrollo social tendrán continuidad, obligando a las futuras administraciones capitalinas a alinear sus presupuestos con los objetivos de bienestar y sostenibilidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha señalado que se trata de un proceso de planeación que involucra a la población. Este plan general, pues es una gran apuesta al diálogo, por el retorno de lo público, por el urbanismo social, por la ciudad como patrimonio colectivo, por una convivencia basada en la democracia, la diversidad y los derechos. Y entonces, ¿cómo soñamos a la ciudad del futuro? ¿Cómo queremos que la ciudad sea en 20 años? Y soñamos, planeamos y trabajamos por una ciudad cada día más segura, como un gran territorio de paz y de igualdad. Las consultas públicas para el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México iniciaron en noviembre de 2025, logrando acumular más de 200,000 propuestas de los distintos sectores de la capital. ¿Y cuáles son los temas que han generado mayor participación? Son los siguientes ejes: la ciudad productora de salud, ciudad del bienestar y los cuidados, ciudad habitable y con equilibrio ecológico, ciudad pluricultural, ciudad con derecho al espacio público, también la ciudad con vivienda asequible, ciudad con economía dinámica. La fecha límite para participar en las consultas públicas será hasta el próximo 10 de abril. Las participaciones tienen lugar en talleres, foros y conversatorios que se organizan en distintos puntos de la Ciudad de México, pero también se puede ser partícipe mediante la plataforma digital Plaza Pública. El proyecto del Plan General de Desarrollo, entre otros desafíos, destaca la expansión urbana sin planeación, dificultades para acceder a vivienda y el envejecimiento de la población. Todo esto plantea la necesidad del diseño de nuevas políticas públicas urbanas, sociales, culturales, ambientales y económicas. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Es pues en sentido estricto la construcción de un nuevo escenario, un nuevo mapa de Ciudad de México, entendido este mapa no solamente como coordenadas geográficas, sino también como el espacio de convivencia, desarrollo de todos los que vivimos en la capital del país. Y mientras en Ciudad de México se tienen este tipo de elementos, este proceso de consulta para desarrollar un nuevo espacio comunitario, bueno, en otras ciudades también del país, como lo es la zona metropolitana de Guadalajara, pues hay ciertos problemas que es necesario darle a conocer. Hay una crisis por la llegada a las casas de agua aparentemente contaminada. Para ello nos enlazamos con nuestro compañero periodista Ignacio Pérez Vega, reportero de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Ignacio, ¿cómo estás? Te saluda Alberto Nájar, buenas tardes. Gracias, Alberto, qué gusto saludarte y para informarte que en efecto en el área metropolitana de Guadalajara estamos viviendo una crisis del agua potable, justamente porque a las casas de prácticamente 180 colonias hay que, para dimensionar el servicio que presta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado CIAPA a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, son alrededor de 1,800 colonias.
de la mancha urbana, de las cuales en 180, es decir, por lo menos en 10%, está llegando el agua turbia, el agua de color chocolate también, tiene diferentes tonalidades de acuerdo a la zona de la ciudad que se trate, y lo que ha hecho todavía más crisis es que de unas 2 semanas a la fecha, esta agua no solamente está con estas turbiedades, sino que tiene un mal olor. La explicación que ha dado el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado por medio de su director Antonio Juárez Treva es que la planta potabilizadora y la red hidráulica de la ciudad ya es muy antigua. La planta potabilizadora que está generando problemas es la que se sitúa en la zona sur del área metropolitana, en Miravalle, es la planta potabilizadora número 1, que fue construida desde el año 1956, y esa es la explicación que está dando el CIAPA para que en estos hogares se esté viviendo este problema. El día de ayer el Congreso de Jalisco citó a comparecer al titular de este organismo público operador del agua, y bueno, le llovieron críticas justamente porque no hay una solución, ya que la explicación que ha dado el titular no solamente es que esta planta potabilizadora pues es antigua, sino que no hay una respuesta clara de en cuánto tiempo se puede resolver el problema, y la solución que está dando el funcionario es que la gente deje correr el agua hasta que ya salga limpia, de tal forma que puede ser que la dejes corriendo 5 minutos, 10 minutos, no hay ni siquiera un parámetro de eso hasta que tú puedas tomarla a la vista de si se puede usar o no. Lo que se ha dicho por parte de la COEPRISJAL, esta Comisión de Riesgos Sanitarios a escala estatal, es que la gente no use esta agua ni para lavarse los dientes ni para cocinar, así que pues sí genera problemas bastante graves al área metropolitana, y bueno, esta crisis no tiene, como digo, pues una salida pronta, simplemente la explicación de por qué sucede y esperar a que esto se mejore, pues casi por obra del Espíritu Santo, Alberto. Pues sí, y ahora que estamos cerca de Semana Santa, tal vez es lo que están a la espera las autoridades. Ignacio Pérez Vega, ¿esta agua, además del color y el olor, tiene contaminantes? ¿Hay alguna evidencia de ello? Sí, mira, ya ha habido algunos estudios que ha dado a conocer la Universidad de Guadalajara. Se ha pedido información al propio CIAPA que muestre los análisis sobre esta calidad del agua, e incluso los estudios que ha dado la Universidad de Guadalajara es que tiene presencia de heces fecales, lo cual es bastante grave. No hay otros metales por el momento que se hayan dado a conocer, sin embargo, es suciedad tal cual la que está apareciendo en el agua, y esto puede generar obviamente problemas a la salud. ¿De dónde viene el agua que se surte en la zona metropolitana de Guadalajara? Para la audiencia, Ignacio Pérez Vega, reportero de Canal 44 en Jalisco, para la audiencia a nivel nacional que no tiene claro de dónde viene el agua. Claro que sí. La que está generando el problema, el agua del área metropolitana llega de varias fuentes. Esta que está generando el problema es la que viene del lago de Chapala, que a su vez viene de la cuenca Lerma-Santiago, de tal forma que se trata de un corredor industrial que viene desde Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, y al llegar al lago de Chapala pues ya viene muy contaminada, y de ahí se está tomando el agua. 60% más o menos del total del agua que usamos en la ciudad viene de esta fuente del lago de Chapala, y justamente esa es la otra parte de la explicación que genera esta contaminación del agua. Según recuerdo, hay varias plantas de tratamiento que evitarían esto. Durante décadas se mantuvo en funcionamiento. ¿Puede ser allí un tema que no estén funcionando de manera adecuada? Justo, esa es otra parte del problema. La mayoría de las plantas de tratamiento, algunas, lo mencionaban el día de ayer, algunos diputados de distritos regionales, dicen que en municipios pegados al lago de Chapala, las plantas de tratamiento a veces trabajan un día y no funcionan 8 días. Es decir, la mayor parte del tiempo no están en uso, y eso también es un ingrediente adicional al problema. ¿Cuántas personas estarían afectadas? Hablamos de más de 100 y tantas colonias. ¿Se sabe qué cantidad es de personas? Pues no se ha hablado con precisión de la cifra de personas, más bien lo han establecido con el tema de las colonias, este 10% del porcentaje total de la ciudad, que debe ser cientos de miles, pero no hay una cifra precisa. Pues vaya problema que se tiene en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, por si le faltara alguno. Y pues Ignacio Pérez Vega, reportero de Canal 44 en Jalisco, muchas gracias por ponernos al tanto de lo que sucede por allá.
A tus órdenes, un saludo acá desde Guadalajara. Un saludo también para ti y nuestros colegas de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Y sí, una buena parte del agua que se entrega en las casas de la zona metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco, viene del lago de Chapala. El lago de Chapala se alimenta de varios afluentes, o muy poquito ya, de afluentes cercanos de ríos chiquitos que están alrededor, algunos que vienen inclusive de la zona boscosa de Michoacán, pero el mayor elemento que tiene para surtir agua es el río Lerma. El río Lerma que nace justamente en las cercanías de este municipio Lerma, en el Estado de México, se alimenta de los bosques de niebla de la zona de La Marquesa, en la zona también digamos urbana, semiurbana de la Ciudad de México. Son bosques de niebla realmente espectaculares, grandes, que de ahí viene el agua que va al río Lerma y de ahí sale todo este cauce hasta el lago de Chapala. En ese trayecto pasa por las zonas industriales del Estado de México, que han tenido un desarrollo importante en las últimas décadas, cruza Guanajuato, cruza Michoacán, cruza en esa entidad por las zonas de producción porcícola, las granjas de cerdos, y también cruza por las zonas de curtiduría de la producción de ese tipo de productos de piel de Guanajuato, de León, Guanajuato, y ahí se va trayendo todos los contaminantes porque durante décadas no hubo un control en el desasolve, en el desagüe que había de estas zonas urbanas e industriales y agroindustriales, como es el caso de las enormes granjas de cerdos que hay en Michoacán, y todo eso se va al lago de Chapala, y ahí se queda, ahí se concentra en el lago más grande de nuestro país. Este lago tiene un desahogo en el que ya luego se llama Río Santiago, que cruza todo Jalisco, a una parte de Nayarit y desemboca en el Océano Pacífico. Y el río Santiago, que es uno de los más contaminados del mundo, atraviesa también por zonas industriales de Jalisco y de Nayarit, y particularmente algunas plantas altamente contaminantes en la zona de El Salto, que así se llama El Salto porque hay una especie de cascada de este río. Allí hay áreas e industrias de hace ya décadas que contaminan al extremo este río. De hecho, ha habido denuncias y investigaciones comprobadas, inclusive de alteraciones de las personas que viven allí, de enfermedades que tienen de mucho tiempo, justo por los contaminantes del río Santiago. Este río pues va a dar hacia la zona metropolitana de Guadalajara. No toman el agua del río porque ahí sí ya sería un verdadero problema, sino que se toma directamente del lago de Chapala a través de acueductos y de tubos enormes que llevan el agua hasta la capital de Jalisco, y se supone que pasa también por plantas de tratamiento. Ya cuando llega a Guadalajara tiene un proceso de limpieza que, como acabamos de escuchar, algo sucedió, que tienen ahora este problema en la segunda ciudad más importante de nuestro país. Bueno, regresamos a la capital de México, a la ciudad, a la gran urbe, que pues se prepara también para el Mundial de Fútbol, al igual que Guadalajara y al igual que Monterrey. En el caso de Ciudad de México, pues aquí hay varios también temas que han estado en la conversación política. Uno de ellos, pues es el que tiene que ver con los festivales, con los hoteles, reservaciones, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en fin. Y también hay ya una estrategia en la capital del país para vigilar, reforzar la vigilancia, particularmente en festivales y hoteles, y evitar también que mujeres y niñas sean víctimas de trata sexual. ¿De qué se trata, Víctor Raúl Ramírez? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas, afirmó que en los eventos masivos como es el Mundial de Fútbol que se va a inaugurar en la capital del país el próximo 11 de junio, siempre existe riesgo de violencia contra niñas y mujeres debido a que se consume alcohol
ya que se incrementa también la explotación sexual de personas. Por ello, la funcionaria anunció que ya se llegó a un acuerdo con los hoteleros de la Ciudad de México para evitar que en estos lugares se cometan delitos o se ejerza violencia en contra de las niñas y las mujeres. Vamos a escucharlo. La ley implica que se fortalecen los mecanismos de seguridad y que se obliga a los hoteles a registrar y a poner atención en cosas que parecen muy obvias, pero que a nadie le importan si no están puestas y no se las haces cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegan personas adultas con una persona menor de edad y no pueden acreditar el parentesco? O sea, ¿qué debemos oponer? ¿A quién debemos dar aviso? ¿Qué tipo de aproximación hacemos con esa persona menor de edad, etcétera? ¿Qué pasa si llega un hombre con una mujer y de repente el hombre se va solo? ¿Dónde quedó la mujer? ¿Por qué nadie se cerciora de qué está pasando hasta que van y encuentran un cuerpo abandonado? O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de cambios de lo que se tiene que ver en la seguridad, que tengan cámaras, que reporten a la policía, que tengan botón de pánico, que haya un lugar de acceso y un lugar de salida verificable. Y bueno, pues también Dafne Cuevas agregó que se instalarán puntos seguros en los festivales de la FIFA para que las niñas y mujeres denuncien cualquier tipo de violencia en su contra. Vamos a escuchar. ¿Pero qué son los espacios seguros? Son los espacios de actuación interinstitucional del gobierno de la Ciudad de México, donde no solo va a estar la Secretaría de las Mujeres, sino es una actuación conjunta con seguridad, con salud, va a estar ahí el IAPA, va a estar la Consejería Jurídica, van a estar también representantes o personal de UNICEF y también creo algunos de ONU Mujeres, del Consejo Ciudadano. ¿Cuál es la intención? Que como ya tenemos los espacios hipotéticos de los riesgos o los escenarios ante los que puede haber alguien necesitando apoyo, tengamos rutas determinadas para el apoyo de cada una de esas cosas, ¿no? ¿Y cuántos vamos a tener? Eso todavía está definiéndose. Bueno, pues cabe recordar que en la Ciudad de México se van a disputar 5 partidos del Mundial de Fútbol y se tendrán diversos festivales relacionados con este evento deportivo. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. A propósito de este tema, en la Conferencia del Pueblo le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum qué es lo que más bien el riesgo que podría ocurrir en el conflicto que hay entre taxistas concesionados que operan en el Aeropuerto Internacional de la capital del país, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y los taxis de aplicación como Uber, Didi y otros. Este conflicto que generó un bloqueo de vialidades en los alrededores de la terminal aérea por parte de los taxistas concesionados. La respuesta del secretario de Marina fue que está en vías de solución, hay diálogo, se está habilitando, se acondiciona más bien un espacio que pertenece a la Secretaría de Marina y que no forma parte de la zona federal del aeropuerto para que allí se utilice como un sitio donde los taxis de aplicación puedan recoger a los pasajeros que soliciten sus servicios. Esta polémica está en crecimiento porque pues las tarifas de los taxis del aeropuerto de Ciudad de México son realmente estratosféricas. Un viaje que usted pide o contrata un taxi del aeropuerto de este lugar que está en el oriente de la capital hacia la zona de Santa Fe, por ejemplo, que está en el poniente, la zona de Polanco, de Las Lomas, le puede usted costar fácilmente 900 pesos por el viaje, si no es que más. Y si usted solicita un taxi, un servicio de aplicación, ese mismo servicio le costaría 200 o 300 pesos en horas pico o incluso 400 pesos, póngale usted, si lo toma en estos taxis más caros o los más baratos. Sí, hay una gran diferencia y por eso es que la polémica está a todo lo que da, porque no se ha tomado totalmente en cuenta a la opinión de los usuarios. El argumento de los servicios de taxis concesionados es que ellos tienen que pagar cuotas y algunas tarifas especiales para poder trabajar allí, además de que ellos una vez que salen del aeropuerto no pueden recoger pasaje de regreso, no lo tienen prohibido justamente por la normatividad que se estableció en los años 60, yo supongo, un poquito después, cuando había este sistema de cuotas y del corporativismo de Estado del Partido Revolucionario Institucional. Y ese es parte del argumento y piden que si se quiere que lleguen los taxis de aplicación, que se les aplique igual
la igualdad de condiciones, que también tengan que pagar algunas tarifas e impuestos. Ahí es parte de la polémica. Al final del día, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum y como se ha establecido en las redes sociodigitales, pues tendría que pasar también esta regulación por una caída, una reducción en las tarifas que cobran los taxis del aeropuerto, los concesionados, que se pusieron de acuerdo todas las empresas para cobrar lo mismo y que particularmente los domingos por la tarde, noche, pues abusan, maltratan a los pasajeros. Hay un maltrato permanente de parte de estos choferes y abuso cotidiano que pues genera quejas, y por eso la gente pide pues otro tipo de servicio, porque ese, además de ser caro, pues es malo, hay que decirlo con toda claridad. Pero bueno, esa es parte de la historia. La otra es lo que sucede en la capital del país, en el resto de la capital. La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó obras de mantenimiento en 3 unidades habitacionales de la Colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. Una inversión importante. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Con una inversión de 3.5 millones de pesos, este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó obras de mejoramiento en la unidad habitacional IMSS Narvarte Scope en la alcaldía Benito Juárez. Esta acción de vivienda, que forma parte del programa OTOCH, benefició a 4,000 hogares habitados por cerca de 2,000 habitantes en este polígono, detalló la jefa de gobierno. Y bueno, aquí intervino este programa llamado OTOCH, en el que hubo una intervención muy importante de recursos, que hoy vemos a esta unidad con una mejoría importante, con una pintura, con una transformación del espacio público. Me da gusto que lugares que estaban cerrados hoy se abrieron, pudimos ver pequeños espacios adecuados para la convivencia, para la familia, además de lograr que en todo el espacio público pudiera tener la red de Wi-Fi a la que todos pueden acceder de manera gratuita. A la par de esta acción, Clara Brugada realizó la entrega de obras de remodelación en 2 unidades habitacionales más de la colonia Narvarte, donde también se rehabilitaron 3 escuelas primarias. Dijo que en las unidades habitacionales se realizaron acciones de desasolve, balizamiento, bacheo, además de la instalación de luminarias, y se pintaron edificios, áreas verdes y de juegos infantiles. Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, dijo que este año se dispone de una inversión de 600 millones de pesos para el mejoramiento de unidades habitacionales de la capital del país, donde vive cerca del 40% de la población capitalina. Así lo dijo. Que en vez de la grisura de las tardes tristes tengamos bellos espacios comunes ahora coloridos, y la respuesta en los gobiernos de la transformación ha sido que eso es ahora un derecho constitucional de quienes habitan en las unidades habitacionales, y por eso este año, como el año pasado, se destinarán 600 millones de pesos al mantenimiento menor, al mantenimiento mayor, a la promoción de la cultura vecinal en las unidades habitacionales, en el marco de esta gran tarea que es la ejecución de 200,000 acciones de vivienda durante la administración de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Durante este evento también se entregaron a las familias alarmas para la detección de fugas de gas en departamentos, y se otorgaron a las mujeres una alarma de pánico personal. Alberto Auditorio, mi reporte. Ahí el reporte muy puntual de lo que sucede en Ciudad de México, esta entrega de viviendas. Y mire, a propósito de lo que hay también viviendas, construcciones en la capital de el país, hay también parte de la polémica, porque hace unos días ocurrió un accidente en un edificio que estaba dañado desde el terremoto de 1985, que se dañó todavía más en 2017, que fue desahuciado, condenado, es decir, se dictaminó que debía derrumbarse porque era de alto riesgo, que la alcaldía Cuauhtémoc, en su reciente etapa que tiene al frente a la a Alessandra Rojo de la Vega, no le pongamos adjetivos, decidió no hacer caso desde su responsabilidad, y finalmente ocurrió un derrumbe que costó la vida a 3 trabajadores y heridas graves a 1 más. Hay un intercambio ahí de responsabilidades. La ley es muy clara, muy concreta, le tocaba a la alcaldía de Cuauhtémoc
la última palabra en ese tema. No lo hizo y ahora la alcaldesa, que es muy conocida en X y en Twitter por todas las performances que ella suele hacer, pues culpa al gobierno capitalino. Esta mañana el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, publicó un video en su red social de X donde ofrece la explicación puntual de lo que es claro, de lo que dicen las leyes y lo que realmente sucedió. Vamos a escuchar un minutito, un poquito más de este video para que lo tenga usted presente. Lo puede encontrar en X. Es el secretario de Vivienda, Inti Muñoz. Hola a todas y a todos. Queremos informar a la ciudadanía sobre los procesos administrativos relacionados con lo ocurrido en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124 en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, y muy especialmente aclarar y desmentir versiones confusas e infundadas que siembran desinformación en torno a este lamentable evento en el que perdieron la vida 3 trabajadores de la construcción. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente. El edificio del que hablamos sufrió severos daños estructurales tras los sismos de 2017, condición que fue dictaminada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la ciudad, principal autoridad local en la materia. Esto ocurrió desde 2018 y fue notificado entonces a sus propietarios en términos de la necesidad de que se llevara a cabo una demolición. Segundo, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México es el organismo público del gobierno capitalino encargado, en primer lugar, de rehabilitar o reconstruir las viviendas afectadas por los sismos de 2017. Únicamente para las tareas de reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 17, por otros desastres o por condiciones de riesgo, es que la Secretaría de Vivienda tiene facultades para intervenir de forma inmediata y con algunas facultades específicas en materia administrativa. Tercero, es parte de este video del secretario de Vivienda de Ciudad de México. Lo puede escuchar usted, verlo en su cuenta de X para que tenga la información completa. Y ahora sí, que no le cuenten, como dicen mis colegas de Punto de Referencia, porque la responsabilidad, según la ley, está muy clara. Mire, vamos a otros temas ya en los minutos que nos quedan de El Acento, tu punto de referencia. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibieron este viernes de parte de la presidenta Sheinbaum la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Este nombramiento va a debatirse en el Pleno, es decir, ante todos los senadores la próxima semana. Y hace unos minutos, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, quien también hace las veces de vocero de esta dependencia, informó la detención de 5 integrantes de una organización dedicada al tráfico de personas provenientes de Guatemala que iban a Estados Unidos. Esto se logró con trabajos de inteligencia y coordinación binacional. Vamos a escucharlo. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas y en continuación de las investigaciones se pudo obtener órdenes de aprehensión en contra de 5 personas posiblemente relacionadas con una organización criminal dedicada a dicho ilícito. Aunado a esto, nuestras investigaciones arrojaron información sobre que ese grupo criminal tiene su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, con alcances en la Ciudad de México y que desde 2024 contaban con casas de seguridad para mantener albergados a los migrantes mientras concretaban su internamiento ilegal en los Estados Unidos. Ahí lo que señala el vocero, el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara. También señaló en este mensaje que en Veracruz se investigó el robo de petróleo crudo a Pemex por parte de empresas fachada. Vamos a escuchar.
policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal indagaron un caso relacionado con un grupo de personas que, probablemente bajo la fachada de empresas contratistas de autotransporte de carga, se dedicaban al robo de petróleo crudo extraído de diferentes pozos propiedad de Petróleos Mexicanos. Esto en el estado de Veracruz, y que luego de diversas diligencias como parte de la carpeta y como se recordará, en octubre de 2025 se logró ejecutar cateo en diversos inmuebles ubicados en Minatitlán y Coatzacoalcos en dicha entidad, donde se aseguraron miles de litros de petróleo crudo, turbocina, diésel, hidrocarburo, tractocamiones, semirremolques, entre otros objetos. Ahí pues la información de la Fiscalía General de la República, una red de esclavitud de personas, de migrantes, personas migrantes que venían de Guatemala a Estados Unidos. En otras noticias, le comento que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno publicó hace una hora más o menos la lista de exfuncionarias y exfuncionarios de 7 entidades públicas del gobierno federal que reciben pensiones superiores al sueldo actual de la presidenta de la República, inclusive en algunos casos pensiones de hasta $1,000,000 mensuales. Esta información la puede usted encontrar en la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por considerarlo de interés general es que se tomó esta decisión por parte de la Secretaría y se dio a conocer este listado que incluye a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la ex Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Bancomex, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y Banco Nacional de Crédito Rural, el Banrural. Ahí pues esta información, no le vamos a presentar los nombres porque hay legislación por respeto a la identidad, respeto a las personas, a proteger su vida personal, pero sí le comentamos que hay, por ejemplo, pensiones en CFE de más o menos, digamos pensionados en la CFE 22,495, 54,391 en la CFE, 22,000 y tantos de Pemex, y hay algunos casos escandalosos, como uno que fue exdirector de la Compañía de Luz, que recibe $1,077,533 mensuales, otro que recibe $227,000 mensuales, otro que recibe $232,000. En Pemex hay algunos casos, algunos nada más los cogemos hacia la limón, que reciben $179,000, otro recibe $176,000, en fin, ahí están los montos, los datos para que usted lo consulte si es de su interés. Y ya casi para cerrar, le comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este viernes un informe que advierte que las personas defensoras de los derechos humanos en el continente americano enfrentan altos niveles de violencia, amenazas, criminalización y campañas de estigmatización por su trabajo. El 90% de los asesinatos y otras agresiones en contra de los defensores de derechos humanos quedan impunes. Entre los datos que presenta este informe, señalan que estos delitos se cometen en lugares como Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala. Hay un incremento en las amenazas y ataques coordinados de parte de algunos gobiernos, como la cancelación de pasaportes, por ejemplo, o la identidad, la nacionalidad, en otros casos como en Nicaragua. Los homicidios reportan una leve disminución, de acuerdo con este informe, también las agresiones físicas y verbales, pero la persecución y el hostigamiento no termina. Entre los que han sido atacados, señalan líderes de comunidades indígenas y de poblaciones afrodescendientes, defensores del ambiente y el territorio, activistas de organizaciones no gubernamentales, lo mismo también. Según José Luis Caballero, comisionado y segundo vicepresidente de la comisión, entre los principales responsables de estas agresiones se encuentran terratenientes, grandes empresas, organizaciones vinculadas al crimen organizado y otras entidades. Ahí pues lo que señala este informe. De hecho, la violencia en contra de los defensores ha obligado a que muchos abandonen sus países de origen en busca de protección
internacional. Es parte de lo que señala este informe. Y ya para despedirnos, hay pronóstico de temperaturas bajas para este fin de semana. Se activó la alerta amarilla para la alcaldía Tlalpan. La temperatura que se espera entre 4 y 6 grados centígrados. Hay además alerta de lluvia y vientos bien fuertes, bien fuertes van a estar los vientos en Coyoacán, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, hasta 59 kilómetros por hora. Así es que, para que tome usted en cuenta, ahí sí, para que vea, sí vale la pena echarse unos muy buenos tacos, para que tenga usted peso, para que ahí tenga usted ahí una forma de que no se lo lleve el viento. Finalmente le informo, el próximo lunes es día festivo y tendremos horario especial en Imer Noticias. Entre líneas, tu punto de referencia empezará a las 8 de la mañana y el acento, este espacio informativo, a las 2 de la tarde. En contraste, tu punto de referencia se transmite normal de las 6 a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Este fin de semana también hay noticias en nuestras redes sociodigitales y en nuestra página en internet noticias.imer.mx. Descanse, tómela con calma. Ya empieza el fin de semana y cerramos este servicio informativo con este ciclo. Empezamos 70, seguimos 80 y nos vamos con los 90. Hasta el lunes. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.